¿Por qué el enemigo parece estar tan enfocado en los elegidos de Dios? ¿Por qué, cuando más te acercas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, parece que las pruebas, las tentaciones y los obstáculos aumentan? La respuesta radica en el hecho de que el enemigo sabe quiénes son los elegidos y sabe que una vida rendida a Dios tiene el potencial de deshacer sus planes. Desde el principio, en el ámbito espiritual, hay una batalla constante entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las del enemigo. Este conflicto no es una lucha física, sino una batalla por las almas, por el destino eterno de cada persona. Cuando alguien elige caminar en los caminos de Dios, el enemigo toma nota y comienza a diseñar estrategias para desviar, desanimar y, si es posible, destruir la fe de esa persona. El enemigo es astuto. La Biblia lo describe como el padre de la mentira, un ser que conoce nuestras debilidades y que hará todo lo posible por aprovechar cualquier brecha en nuestra vida espiritual. Pero su mayor temor no es simplemente que los creyentes se mantengan firmes. Su mayor temor es que los elegidos de Dios influyan en otros. Es decir, no solo busca desanimarte a ti, sino que quiere evitar que tu vida, tu testimonio y tu fe impacten y transformen las vidas de quienes te rodean. Imagina por un momento que el enemigo es un general en una batalla. En un campo de guerra no va a desperdiciar sus tropas y sus recursos en aquellos que no representan una amenaza. Él concentra sus ataques en aquellos que están en posiciones estratégicas, en aquellos que pueden marcar la diferencia y ganar terreno. Tú, como elegido de Dios, eres ese soldado en una posición estratégica. Estás donde Dios te ha colocado para ser luz en medio de la oscuridad, para influir, transformar y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y el enemigo sabe que, si no logra detenerte, su reino sufre una pérdida. La palabra de Dios nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne y sangre. En Efesios 6:12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante comprender que cada desafío, cada prueba y cada tentación que enfrentamos es parte de esta batalla espiritual. El enemigo quiere distraerte, desanimarte y apartarte de la misión que Dios ha puesto en tus manos. Pero, ¿por qué específicamente los elegidos? Los elegidos de Dios, aquellos que han respondido al llamado de Cristo, son los que están dispuestos a ser usados por Dios para impactar el mundo. El enemigo teme lo que podrías lograr si caminas en tu propósito, si te levantas con el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Él sabe que una persona llena del Espíritu Santo, que entiende su identidad en Cristo y que camina en fe, puede desmantelar sus planes y cambiar el destino de muchas almas. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Job. Job no fue atacado porque había hecho algo malo, sino porque su vida justa y su fidelidad a Dios representaban una amenaza para los planes del enemigo. En Job 1:8, Dios mismo dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un hombre que caminaba con Dios, y por eso el enemigo lo atacó con todas sus fuerzas. Pero lo más significativo es que, a pesar de las pruebas, Job no cedió. Y al final, Dios lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Así también es en nuestras vidas. Cuando el enemigo ataca, lo hace porque sabe que estás destinado a cosas grandes en Dios. Cada ataque que enfrentas es una señal de que el enemigo reconoce el valor y el poder que Dios ha depositado en ti. Y aunque las pruebas puedan ser duras, nunca olvides que en Cristo ya tienes la victoria. El enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas.
Romanos 8:37 nos asegura que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la verdad que debes sostener en cada momento de lucha. El enemigo puede intentar distraerte, desanimarte o tentarte, pero no puede destruir lo que Dios ha plantado en ti, porque tu vida está escondida en Cristo. A medida que enfrentas los ataques del enemigo, es importante que recuerdes lo que Jesús nos dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuántas veces el enemigo trate de derribarte, en Cristo ya tienes la victoria. Cada vez que resistes, cada vez que te mantienes firme, estás proclamando la derrota del enemigo y la victoria de Cristo en tu vida. Así que, si estás siendo atacado, si sientes que las pruebas en tu vida se están intensificando, regocíjate. Esto no es una señal de derrota, sino de que estás en el camino correcto. El enemigo solo ataca a aquellos que están avanzando en los propósitos de Dios. Y aunque las luchas sean grandes, recuerda que Dios es más grande. Él ya ha vencido y esa victoria es también tuya. Después de comprender por qué el enemigo ataca a los elegidos, es esencial reflexionar sobre cómo debemos responder a esos ataques y qué herramientas nos ha dado Dios para enfrentarlos. La realidad es que los ataques del enemigo no son una señal de debilidad o de que estamos fuera de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Son una evidencia de que estamos haciendo avances en el reino de Dios, y eso incomoda al enemigo. Por lo tanto, debemos estar preparados y fortalecidos en nuestra fe para resistir y vencer. Dios, en su infinita sabiduría, no nos ha dejado indefensos en esta batalla espiritual. Nos ha proporcionado herramientas poderosas para hacer frente a las estrategias del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Uno de los primeros pasos clave es entender la autoridad que tenemos en Cristo. A menudo olvidamos el inmenso poder que nos ha sido otorgado por medio de nuestra relación con Jesús. El enemigo quiere que dudemos de ese poder, que nos sintamos derrotados antes de siquiera comenzar la batalla. Pero Lucas 10:19 nos recuerda que Jesús nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que tenemos una autoridad celestial sobre las fuerzas espirituales que intentan detenernos. El enemigo no tiene el poder final sobre nuestras vidas, a menos que se lo permitamos. Con esta autoridad, no enfrentamos los ataques como víctimas, sino como guerreros empoderados por Dios. Una de las armas más importantes que tenemos a nuestra disposición es la oración, pero no estamos hablando de una oración superficial o rutinaria. Estamos hablando de una oración ferviente, sincera, la clase de oración que toca el corazón de Dios y mueve montañas. La oración es nuestra conexión directa con el Padre Celestial, el medio por el cual desatamos el poder divino en nuestras vidas y circunstancias. A través de la oración no solo encontramos consuelo, sino que recibimos sabiduría, protección y fuerzas renovadas para resistir los ataques. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a llevar todas nuestras preocupaciones y necesidades a Dios en oración, con acción de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz es clave para resistir al enemigo, porque nos da claridad y nos permite mantenernos firmes, incluso en los momentos más difíciles. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de la importancia de la oración. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó muchas pruebas, tentaciones y ataques, y cada vez que necesitaba fuerzas, se retiraba a lugares solitarios para orar. El momento más crucial fue en el huerto de Getsemaní,
antes de su arresto y crucifixión. Allí, en medio de la agonía, Jesús oró intensamente, buscando la fortaleza del Padre para enfrentar la cruz. Esto nos enseña que en los momentos de mayor presión, la oración es nuestra mayor fuente de poder y resiliencia. Otra herramienta indispensable en nuestra batalla espiritual es la palabra de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu y es una herramienta poderosa que corta las mentiras del enemigo y nos mantiene firmes en la verdad de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no respondió con sus propias palabras o argumentos. En cada ocasión, Jesús dijo, «Escrito está», y citó las Escrituras. Este es un ejemplo claro de cómo debemos usar la palabra de Dios para resistir las mentiras del enemigo y mantenernos enfocados en lo que es verdadero. Conocer las Escrituras nos da claridad en medio del caos y nos permite discernir la verdad en situaciones difíciles. Cuando el enemigo lanza dardos de duda, temor o confusión, la palabra de Dios es lo que nos fortalece, es nuestra ancla en medio de la tormenta. Memorizar versículos y profundizar en el estudio de las Escrituras nos prepara para los ataques. Cada versículo que conocemos y cada promesa que atesoramos en nuestro corazón se convierte en una línea de defensa contra el enemigo. Como el salmista escribió en el Salmo 119:11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Guardar la palabra en nuestro corazón nos protege de las trampas del enemigo. La fe es otro componente esencial en nuestra defensa contra los ataques del enemigo. En Efesios 6:16 se nos dice que «Tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». La fe es lo que nos permite confiar en Dios incluso cuando no vemos soluciones inmediatas o cuando el ataque parece demasiado grande. En Hebreos 11:6 leemos, «Sin fe es imposible agradar a Dios». La fe no solo es creer en Dios, sino confiar plenamente en su carácter y en sus promesas, aun cuando todo lo que nos rodea parezca indicar lo contrario. Es esa fe la que nos sostiene cuando los dardos de duda, miedo y desánimo del enemigo intentan derrumbarnos. Otra arma poderosa es la comunión con otros creyentes. El enemigo siempre intentará aislarnos, haciéndonos sentir que estamos solos en nuestras luchas. Pero la Biblia nos llama a caminar en comunidad. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros. Cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en la fe, nos sentimos fortalecidos, porque sabemos que no estamos solos en la batalla. El apoyo, la oración y el ánimo de otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes y enfocados en Cristo, recordándonos que juntos somos más fuertes y podemos resistir cualquier ataque. Finalmente, no podemos subestimar el poder de la alabanza y la adoración en medio de las batallas espirituales. La alabanza cambia el enfoque de nuestras circunstancias a Dios. A veces, cuando enfrentamos desafíos, lo último que queremos hacer es alabar a Dios, pero es precisamente en esos momentos cuando la alabanza es más poderosa. Un ejemplo bíblico claro es el de Pablo y Silas en prisión. En lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a alabar a Dios y como resultado experimentaron un milagro. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. La alabanza no solo transforma nuestra actitud, sino que también desata el poder de Dios en nuestras vidas, confunde al enemigo y cambia la atmósfera. En resumen, Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vencer al enemigo. Con oración, la palabra de Dios, la fe, la comunión con otros creyentes y la alabanza, no solo resistimos los ataques del enemigo, sino que vivimos en la victoria que Cristo ya nos ha dado. Estos ataques, aunque dolorosos, son oportunidades para que Dios muestre su poder en nuestra vida. Con cada arma que utilices,
recuerda que no peleas solo. El Dios Todopoderoso está contigo, peleando tus batallas y asegurando tu victoria. Tú, como elegido de Dios, tienes el poder y la autoridad para vencer, porque en Cristo ya has sido declarado vencedor. A lo largo de esta reflexión, hemos explorado por qué los elegidos de Dios enfrentan tantos ataques del enemigo y cómo podemos resistirlos usando las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ahora, llegamos a un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto: el desafío constante de mantenernos firmes, fieles y perseverantes a pesar de los ataques. Es fácil desanimarse cuando el enemigo parece ganar terreno o cuando las pruebas se prolongan más de lo esperado. Pero aquí es donde debemos recordar una verdad clave: nuestra victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Uno de los mayores retos que enfrentamos como elegidos de Dios es el desgaste espiritual. Las batallas espirituales no son siempre rápidas ni sencillas. Algunas luchas pueden durar semanas, meses o incluso años. El enemigo conoce nuestras debilidades, nuestras dudas, y aprovechará cada oportunidad para atacarnos donde somos más vulnerables. Sin embargo, Dios nos ha llamado no solo a resistir, sino a perseverar. El apóstol Pablo, en Gálatas 6:9, nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El enemigo busca aprovecharse de nuestro cansancio, de esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Él intentará convencernos de que no vale la pena seguir luchando, de que estamos solos o de que Dios ha dejado de escucharnos. Es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es una firme confianza en que Dios peleará nuestras batallas. Otro aspecto vital en esta lucha es recordar quiénes somos en Cristo. El enemigo intentará hacernos olvidar nuestra identidad en Dios. Nos susurrará mentiras, nos dirá que no somos lo suficientemente fuertes, que nuestros errores nos descalifican o que no somos dignos del amor de Dios. Pero debemos contrarrestar esas mentiras con la verdad de las Escrituras. En Romanos 8:37, Pablo nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta declaración es poderosa. No somos simplemente vencedores, somos más que vencedores, porque nuestra victoria no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Cristo que habita en nosotros. Mantener una mentalidad de victoria es esencial en la vida de todo creyente. El enemigo quiere que vivamos derrotados, que nos enfoquemos en nuestras fallas y fracasos, pero Dios nos llama a caminar en la victoria que ya hemos recibido a través de Jesucristo. Cada día es una oportunidad para recordar que la cruz selló nuestra victoria definitiva. Aunque enfrentemos pruebas, sabemos que el final de nuestra historia ya ha sido escrito, y ese final es la victoria eterna en Cristo. El apóstol Juan nos lo recuerda en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Además, debemos reconocer que las pruebas y los ataques que enfrentamos no son castigos, sino procesos de refinamiento. Dios, en su sabiduría, permite que pasemos por situaciones difíciles no para destruirnos, sino para moldearnos y fortalecernos. Santiago 1:2-4 nos anima a ver las pruebas de una manera diferente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Las pruebas nos preparan para los planes más grandes que Dios tiene para nosotros. Aunque el enemigo busque destruirnos, Dios usa esas mismas pruebas para perfeccionar nuestra fe y hacernos más fuertes. La clave para resistir al enemigo y perseverar en medio de los ataques es mantenernos conectados con Dios de manera constante. No podemos permitir que nuestra vida de oración o nuestro tiempo en la palabra de Dios disminuyan en los tiempos difíciles. De hecho, es en esos momentos cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Tal como lo hizo David cuando enfrentó innumerables batallas y dificultades, aprendamos a fortalecernos en el Señor. David no negaba la realidad de sus problemas, pero siempre volvía a la presencia de Dios para encontrar fuerzas. La comunidad de fe también juega un papel fundamental en nuestra perseverancia. No estamos llamados a luchar solos. En medio de las pruebas necesitamos el apoyo de otros creyentes que oren por nosotros, nos alienten y nos ayuden a mantenernos firmes. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros, especialmente en los tiempos difíciles. El cuerpo de Cristo es una fuente de fortaleza mutua, y cuando estamos juntos somos más fuertes para resistir los ataques del enemigo. Finalmente, no podemos olvidar el poder de la alabanza en medio de la batalla. Alabar a Dios en los momentos de prueba es una de las armas más poderosas que tenemos. La alabanza cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a recordar quién es Dios y nos llena de esperanza. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Israel enfrentó una batalla imposible, Dios les dio una estrategia inusual: enviar a los cantores delante del ejército, alabando y declarando la grandeza de Dios. Como resultado, Dios confundió a los enemigos y el pueblo de Israel obtuvo la victoria. La alabanza no solo nos fortalece, sino que también desata el poder de Dios en nuestras vidas y cambia la atmósfera espiritual a nuestro favor. En conclusión, aunque los elegidos de Dios enfrentamos ataques del enemigo, no estamos solos ni indefensos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir y vencer. Con oración, fe, la palabra de Dios, comunión con otros creyentes y alabanza, podemos mantenernos firmes en medio de la batalla. Cada prueba es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción, y cada victoria es un testimonio de su gracia y fidelidad. Así que, aunque el enemigo intente detenerte, recuerda que tu victoria está asegurada en Cristo. No importa cuán grande sea el ataque, con Dios a tu lado, eres más que vencedor. Antes de concluir, te invito a unirte en oración. Sabemos que la vida puede ser una batalla constante, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. No importa los ataques que enfrentes, Dios te ha dado las armas para vencer. Vamos a orar juntos y confiar en que Él está obrando a tu favor. Querido Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y llenos de confianza en tu poder. Sabemos que en este mundo enfrentaremos pruebas, pero también sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque a pesar de los ataques del enemigo, tu amor y tu protección nos rodean. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe en medio de las pruebas. Ayúdanos a recordar que cada desafío es una oportunidad para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Que nunca olvidemos que aunque el enemigo intente derribarnos, tú has vencido al mundo y nos das la victoria en Cristo Jesús. Danos la sabiduría para usar las armas espirituales que nos has dado: la oración, tu palabra, la fe, la comunión y la alabanza. Que podamos mantenernos firmes, confiando en que tú estás con nosotros en cada batalla. Guíanos en los momentos difíciles y ayúdanos a no caer en la desesperación, sino a confiar plenamente en tu plan perfecto. Señor, te pedimos por todos aquellos que están atravesando momentos de ataques espirituales, que sientan tu presencia de una manera poderosa. Llénalos de tu paz, de tu fortaleza
y de tu amor inagotable, que puedan recordar siempre que tú peleas sus batallas y que en ti tienen la victoria asegurada. Te damos gracias porque sabemos que no estamos solos en esta lucha. Gracias por estar siempre a nuestro lado y por prometer que nunca nos abandonarás. En el nombre poderoso de Jesús, oramos con fe. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal Oraciones Poderosas para recibir más contenido que te fortalecerá en tu caminar espiritual. Dale me gusta a este video si te ha inspirado y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Comparte este video con amigos o familiares que estén atravesando dificultades. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren fortaleza y esperanza en Dios. Juntos podemos ser luz en medio de las pruebas y vivir la victoria que Jesús ya nos ha concedido. Recuerda, cada batalla que enfrentas tiene un propósito y con Dios de tu lado siempre vencerás. Nos vemos en el próximo video. Se alzan en mi contra muchos son, pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación, en el tumulto y en la noche oscura.